Te pido, Señor, que no haya ningún problema durante la transmisión. Te pido, Señor, también por todas las personas que nosotros tenemos en oración, para que seas tú, Señor, sanándolas y que abran nuestra mente y nuestro entendimiento, Padre, para nosotros y para ellos. Te damos gracias, Señor, y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es muy importante, es bastante importante que ustedes se aprendan el libro del Apocalipsis casi de memoria, casi de memoria. Cuando ustedes lo leen, y lo leen varias veces, ustedes se van a dar cuenta de que uno dice, esto está por aquí, esto está por aquí, y usted empieza a tener un marco referencial. Porque el libro del Apocalipsis se van dando situaciones en las que usted dice, esto ya lo leí y con qué se parece, con esto otro que está por aquí, y ya usted, nosotros, yo tengo varios ejemplos, pero ahora he estado hablando con Hermes y el Señor me da tanta revelación que para que yo termine esta clase nos llevamos por lo menos 17 horas con lo que yo tengo en mano, pero obviamente no podemos hacer eso. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. Vamos a empezar de esta manera. Yo me imagino que ustedes han leído muchas veces la Biblia. Bastante. Por lo menos los hemos leído los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿A dónde dicen la palabra de Dios que nosotros vamos, nosotros vamos a ser arrebatados? Pero ¿a dónde dice la palabra de Dios que los judíos van a ser resucitados? No van a ser raptados. La clase pasada, y ahora lo voy a volver a repasar otra vez, nosotros tenemos un arrebato o un rapto que se produce en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Capítulo 4 aparece que la iglesia es raptada. Y para soportar ese rapto nosotros tenemos varias escrituras. El rapto de la iglesia aparece en Juan 14, versículos 2 y 3. En Primera de Corintios 15, 50 al 54. Y en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. O sea, ahí está el rapto establecido. Pero no estamos hablando del rapto, estamos hablando de la resurrección. Cuando nosotros estamos hablando en las escrituras del rapto, la iglesia está en el cielo. ¿Y quién está en la tierra? Porque la tierra todavía no ha sido juzgada. ¿Quién está en la tierra? En la tierra están aquellos que no recibieron a Jesús. ¿Y quiénes son aquellos que no recibieron a Jesús? Hablábamos la clase pasada de que habían 3 pueblos. En 1 Corintios 10:32 decía que estaban los judíos, los gentiles y la iglesia. Si la iglesia se fue, ¿quiénes quedan? Los judíos y los gentiles. Entonces, vamos a estudiar ese concepto ahora de que qué es lo que va a pasar con los judíos y los gentiles. Mucha gente siempre me hace la pregunta y siempre confunden un versículo que para mí no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que dice que Jesucristo vino a abrogar la ley. No, Jesucristo no abrogó la ley, Jesucristo la cumplió. Y el pacto de la ley es un pacto que está aquí y el pacto de la gracia es un pacto que está aquí. Cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, Jesucristo cumple la ley por usted. Pero si la ley se hubiera cumplido, o sea, si la ley se elimina, ¿cómo se salvarían los judíos? Que no se podrían salvar. Después de que la iglesia se va, tiene que quedar vigente. Entonces vamos a ver 3 escrituras que están en el libro de Hebreos, 2 en el libro de Hebreos y 1 en el libro de Romanos, para que entendamos cómo es que se va a salvar la gente después de que la iglesia se vaya. Entonces les voy a dictar las escrituras y el hermano Hermes las tiene. Hebreos 10:4, Hebreos 9:12 y Romanos 3:30-31. Vamos a poner especial cuidado en eso. Hermes, si querés al final de esa, poneme Hebreos 11. Ahí mismo, al final de Romanos 3:30, no, al final de la que teníamos ahorita, de Hebreos. ¿Sí? Ahí poneme al final de todo eso, Hebreos 11. Ok. Vamos a ver. El libro de los Hebreos no fue escrito
para los cristianos. Fue escrito para los hebreos en aquella época que no entendían cómo era que iba a ser, cómo es que ellos iban a ser salvos. Tenían una serie de conflictos. Entonces el escritor del libro de los Hebreos empieza a hacer una serie de aclaraciones a los hebreos de cómo es que se iba a dar la salvación. Entonces vamos a ver en Hebreos 10:4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, el sacrificio que usted haga no va a quitar su pecado. ¿Qué es lo que quita su pecado? Vamos a seguir con esa incógnita. Ningún sacrificio que usted haga va a ser merecedor de que usted sea redimido o rescatado de la pena de la muerte al final de su vida. Ninguno. Y aquí lo dice, para los judíos está escrito, le dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. No es porque usted se confiese todos los días que usted va a ser salvo. No es porque usted le den la absolución. No, usted va a ser salvo por otra circunstancia. Y la vamos a ver aquí. Para aclarar esto, el mismo escritor de los Hebreos había explicado en el versículo 9, 12, bajemos Hermes, diciendo quién quitaba los pecados. Entonces dice así, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Por la sangre de quién? Por la sangre de Cristo. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Quiere decir que la única manera que nosotros tenemos de obtener la vida eterna es a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo menciona la fe en una gran cantidad de escrituras. Vamos a ver. Dice que por la fe nosotros somos salvos y por la fe nosotros creemos. Y todo el capítulo 11 del libro de los Hebreos habla de la fe. Pero antes de irme al libro de la fe, me voy a ir al libro de los Romanos. Pablo está hablando en la doctrina paulina, que es la carta de los Romanos, la más importante, de qué se trata la salvación. Y le está hablando a los, vamos a ver, los circuncisos en la época de Jesucristo eran los judíos. En la época de Jesucristo, porque Jesucristo no había muerto. Después de que Jesucristo, porque era una marca externa que se hacía a los hombres para determinar que ellos eran judíos. Pero en el libro, en la historia de la iglesia, en el libro de Colosenses 2, del 3 al 15, dice que el Espíritu Santo circuncida nuestro corazón. Entonces tenemos dos tipos, los circuncisos, que son los judíos, y los incircuncisos, que van a ser circuncidados por el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, donde nosotros somos sellados por medio del Espíritu Santo en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Eso somos la iglesia. Efesios 1, 13. Entonces, habiendo hecho esta aclaración de los circuncisos y los incircuncisos, dice la siguiente la palabra. Dice, porque Dios es uno. ¿Para quién? Para los judíos y para la iglesia y para los gentiles. Dios es uno, dice. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Son los judíos. Dice, Él circuncidará por medio de la fe a los judíos, dice, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Somos nosotros, los gentiles, que el Espíritu Santo viene y circuncide el corazón. Entonces, leyéndolo de otra manera, Jesucristo está diciendo, por la fe, nosotros somos salvos. Pero vamos a ver, hay dos tipos de salvación. La salvación de la iglesia, en la cual Jesucristo en la cruz del Calvario muere y nos redime, nos compra por precio a nosotros, ese es uno. Y el otro es el que no es redimido por medio de la fe, pero que cree en Dios, en Jesucristo, y va a tener que pasar todo el tema de la tribulación. Estamos enfocados en la tribulación. Entonces dice, 31, digo, luego por la fe invalidamos la ley. Ya lo que dice aquí, luego por la fe invalidamos la ley, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quiere decir que nosotros somos salvos por medio de la ley.
cuando estamos hablando en el capítulo de los Hebreos, en el capítulo 11, vamos a leer algunos versículos salteados. Bajemos al 11, Hermes. Hebreos 11:1, obviamente, es el capítulo donde se define lo que es la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo soy salvo y yo veré mi salvación, pero yo tengo ya mi salvación. Y empieza a hacer una serie de aclaraciones en el libro de los Hebreos de personajes que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento que fueron salvos. Y fueron salvos por la obediencia. Ellos no recibieron a Jesús. No recibieron a Jesús. Y ahorita vamos a ver, ahora te apuntas al final, Jeremías 39 para verlo. Entonces, vean lo que dice el versículo 4. ¿Quién será redimido al final de los tiempos por la fe? El versículo 4 dice que Abel. El versículo 5, vamos bajando rápido, Hermes, dice que Enoc también. El versículo 7 dice que también fue salvo por la fe Noé. En el versículo 8 dice que por la fe fue salvo Abraham. En el versículo 11, nosotros tenemos que fue salva por la fe Sara. En el versículo 20, bajemos un poquito más, Hermes. Tenemos que fue salvo por la fe Isaac a Jacob. Esaú tenía la promesa, pero no fue salvo porque no creyó en el Señor. En el versículo 22, en el versículo 20 tenemos a Jacob, perdón. En el versículo 22 tenemos a José. En el versículo 23 tenemos a Moisés. En el versículo 4, perdón, en el versículo 31 tenemos a Rahab, la prostituta de Jericó, que era una impía o no era judía. En el versículo 32, veamos que tenemos. Tenemos a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté y David y Samuel y todos los profetas. Entonces, ¿por qué se salvaron ellos? ¿Cómo fue que se salvaron? Ellos se salvaron por la fe. Ellos fueron salvos por la fe. ¿Recibieron al Señor Jesús? No, no lo recibieron. No fue la época en la que ellos estuvieron. Ellos creyeron en el Señor Jesús y entonces ellos van a ser redimidos. Ellos van a ser al final, van a ser resucitados. Ellos resucitarán al final de los tiempos. Vamos a poner una escritura a ustedes para que vean, porque dijimos que durante el milenio el que iba a gobernar era David con Jesucristo. Entonces vamos a ver, pongamos un momentito ahí al principio, borramos eso y después lo volvés a poner. Jeremías 39. Vamos a hablar aquí de David, que es el que va, el rey durante el milenio va a ser Jesucristo, pero el que va a gobernar es David. Ya lo que dice aquí. 39 dice, hablando del milenio y hablando de la restauración de los judíos, dice, sino que servirán a Dios, a Jehová su Dios y a su rey David. ¿Qué dice el final? A quien yo les levantaré. O sea, que David va a estar en el milenio resucitado, y ahí se cabe la palabra resucitado porque viene de resurrección. Quiere decir que todos los judíos del Antiguo Testamento van a ser resucitados. Ahora, vamos a irnos a un ejemplo claro de cuando Jesucristo estaba hablando. Él dijo cuándo iban a ser resucitados los judíos. Y aquí es bien importante que usted tenga claro los conceptos que se manejan, los conceptos y los tiempos que se manejan en las Escrituras. Porque voy a hablar de San Juan capítulo 11, que es las otras escrituras, Hermes, las primeras que tenés en la pantalla, a la izquierda. Vamos a hablar de San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, faltaban muchos capítulos para llegar a la muerte de Jesucristo. En 21. Quiere decir que Jesucristo todavía no había muerto. Entonces vamos a hablar de Lázaro. Lázaro era muy amigo de Jesús. Lázaro creía en Jesús, eran amigos personales. Entonces, en la muerte de Lázaro, vean lo que, vamos a ver las expresiones que Jesucristo dice, porque yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, pero ahora les va a tomar sentido. Acuérdense que la
resurrección, la resurrección, no el rapto ni el arrebatamiento. Son conceptos diferentes. ¿Ok? La resurrección se va a dar en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. El rapto se da en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Repito, el rapto o arrebatamiento se da en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, específicamente 4:1. Y todo el capítulo 4 y 5, que son uno solo, están hablando de la iglesia en el cielo. ¿Se está refiriendo a quién? A la iglesia. ¿Por qué se está refiriendo a la iglesia? Porque en la tierra está la tribulación y esa es una de las clases que está por venir. ¿Qué sucede en el cielo y qué está sucediendo en la tierra? Ok, voy a hacer otro paréntesis aquí. ¿Por qué me fui hasta Apocalipsis 20? Porque si a mí Helen me empieza a contar una historia, a mí yo lo que quiero es que ella me cuente el final para poder irme yo al principio y empezar a entender todo lo que me están dando. O sea, yo cuando estoy viendo películas, como dijo Carlos Felipe, me dice, papi, cállese, porque usted ya quiere saber el final para poder atar los cabos del principio. Y yo estoy haciendo lo mismo. Yo los estoy llevando a ustedes de la iglesia a la resurrección de los judíos. En el intermedio, vamos a hacer una serie de explicaciones del capítulo de lo que le va a pasar a los judíos y a los gentiles del capítulo 6 al capítulo 18 y 19. Pero hoy vamos a ver el final. Entonces vamos a hablar de lo que Jesucristo específicamente dijo. Vean lo que dicen las escrituras. Cuando llegan las hermanas de Lázaro a hablar con Jesús y le dicen a Jesús qué es lo que pasa, Jesucristo les dice en el capítulo 14, dice, entonces Jesús les dijo, Lázaro ha muerto. Lázaro estaba muerto, físicamente estaba muerto. ¿De acuerdo? Más adelante siguen hablando con Jesucristo y vamos a ver cuándo habla él de la resurrección. Elme, si querés ahora, subrayame el capítulo, el versículo 24 y le pones color. Vea lo que dice el capítulo 23 y le están preguntando las hermanas de Jesús, ¿cuándo es que iba a ser resucitado Lázaro? Ok, ya lo vamos a ver. Dale login. Ok, dice, Jesús le dijo, primero le dijo en el versículo anterior que Lázaro estaba muerto. Jesús le dijo, Lázaro está muerto. Está carnalmente muerto. Entonces, en la conversación que tienen, Jesucristo le está diciendo a las hermanas que no tengan temor. Lázaro, ustedes saben que fue resucitado. Pero vamos a ver cuándo es que va a ser Lázaro resucitado. Ya finalmente. Vámonos al versículo 23, Hermes. Dice lo siguiente. Y Jesús le dijo a María, tu hermano resucitará. Dice, no se preocupe, tu hermano resucitará porque tu hermano cree en mí. ¿Cuándo va Lázaro a resucitar? Y vea lo que le dijo en el 24. Marta le dijo, Marta le está diciendo a Jesús, porque ellos sabían cuándo iban a resucitar, le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Cuándo? En el día postero. O sea, le está diciendo, el pueblo de Israel va a resucitar los que creen en Jesús cuando en el día postrero. ¿Lo están viendo claramente en la escritura? Lázaro y el pueblo de Israel van a ser resucitados en el día postrero. Pregunta, ¿todos los judíos? No. Zacarías 13, 8 y 9 dice que solamente una tercera parte de los judíos se va a salvar. 2/3 partes se van a perder. Entonces, ¿cuándo va a ser la resurrección? Aquí tiene usted la escritura. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día posterior. No le está diciendo que va a ser arrebatado. No le está diciendo que va a ser arrebatado. Ni tampoco que va a ser raptado. No, le está diciendo que va a ser resucitado. Él va a resucitar. O sea, él no va a ir al cielo. Él va a pasar toda la tribulación y finalmente, después de la tribulación, en el capítulo 20, va a ser resucitado. Jesús le dijo, y vean qué importante lo que aclara Jesucristo directamente. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Él es la resurrección, él es el que resucita. Dice, yo soy la resurrección
y la vida. Vea lo que dice aquí. El que cree en mí, el que tiene fe en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Él está aclarándolo. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. O sea, lo que le está diciendo, el que cree en mí, yo lo voy a resucitar al final de los tiempos. Eso es lo que le está diciendo. El que cree en mí, yo lo voy a resucitar en los tiempos postreros. Dice en el 26, dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, no va a morir eternamente. Y ahí estábamos nosotros en el periodo de la ley. Jesucristo no había muerto. ¿A dónde empieza el periodo de la iglesia? En el capítulo número 1 del libro de Pentecostés, específicamente en el versículo 2, cuando se da Pentecostés, en el libro de los Hechos. No ha empezado el tiempo de la iglesia. Entonces dice en el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y entonces le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿En qué está creyendo? En que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino al mundo. La pregunta es, ¿lo recibió? No, no lo recibió, porque ese es el concepto de la iglesia. El que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y cree que Dios lo resucitó, ¿a quién? A Jesucristo de los muertos, dice, tendrá la vida eterna. Entonces, el Padre resucita al Hijo porque el Hijo nos va a resucitar a nosotros. En Juan 14, 2 y 3, lo que la Escritura dice es lo siguiente, que Jesucristo va a ir a preparar moradas para nosotros en el cielo, dice, y Él vendrá por nosotros. Pero en el mismo capítulo 14, Juan está hablando de que el Espíritu Santo vendría a nosotros. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya porque va a quedar el Consolador. La característica de la iglesia, ¿cuál es? El Consolador. Esa es la característica de la iglesia. Entonces, esto no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo al pueblo de Israel en los tiempos finales. Dice el 24, yo le resucitaré en la resurrección en el día postero. ¿Por qué lo va a resucitar? Y dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? No sé si les está quedando claro hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están claros? Ya Helen me dijo que gracias. Yo estoy claro. Ok. Y Helen también está clara. Muy bien. Entonces vamos a ver, si les va a causar duda, volvemos otra vez a revisar la escritura. Yo busco escrituras que sean claras, escrituras que no confundan, escrituras que las lleven a ustedes a entender perfectamente bien de qué estamos hablando. Pregunta, ¿cuándo vamos a ser resucitados? Al final de los tiempos postreros. ¿Cuándo vamos a ser raptados como iglesia? En el capítulo 4. Entre el 4 y el 20 hay 16 capítulos. Y nosotros vamos a ver en las clases que vienen ahorita, cuando la iglesia está en el cielo, ¿qué pasa en la tierra? Porque en el capítulo 19 de Apocalipsis, la iglesia viene con Jesucristo a juzgar el mundo y el pecado. Y en el 20 van a ser resucitados los judíos y los gentiles que creyeron en el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Aquí se está hablando del tiempo postero. ¿A qué se refiere el tiempo postero? Vamos a bajar a lo que dice el libro de Hechos 17, 30 al 32. Dice lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora Jesucristo le está hablando a todos que se arrepientan. ¿Por qué, dice él, tienen que arrepentirse? Porque el reino de los cielos o el reino milenial, el reino de los cielos, el reino milenial, son uno. Y para entrar al reino milenial, la iglesia primero tuvo que arrepentirse para que el Espíritu Santo viniera a ella. Y los judíos, después de que la iglesia se haya ido y quede durante la tierra, van a ser probados como se prueba el oro, dice la Escritura, en Zacarías 13:9, donde ellos van a creer que Jesucristo ya vino, como le dijo el versículo anterior, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo se van a salvar los judíos? Y eso lo vamos a explicar con mucho detalle más adelante, creyendo en que Jesucristo ya vino. ¿Ok? Dice el 13.
por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En el día del juicio, todos los que tuvieron fe, tanto la iglesia como los judíos que creyeron que Jesús ya había venido y que era el Hijo de Dios, esos son los que van a ser levantados de los muertos. Nosotros ya fuimos levantados de este mundo y los judíos van a ser levantados de los muertos. 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Quiénes son esos? Los gentiles que no creyeron. Esos son los gentiles que no creyeron. ¿Tienen dudas? No. Muy bien, vamos a seguir. Hermes, vámonos a las notas. Nos vamos a brincar el otro de Apocalipsis. Eso queda para semana ahí. Muy bien. Vamos a pegarle una repasadita a esto para entrar al reino milenial. Vean, el reino milenial, yo voy a desplegar este estudio muy ampliamente para que ustedes entiendan todo lo que vamos a ver desde Apocalipsis 6, que ya él me lo empezó a explicar, hasta Apocalipsis 20. Si usted se pierde una clase, se va a perder en todo, porque ahorita estamos, acuérdense que yo expliqué el tiempo de la iglesia con Mateo 13. Jesucristo lo dijo en Mateo 13. Hermes está empezando a desarrollar el paralelismo que existe entre Mateo 24 y Apocalipsis del 6 al 18. Él lo está explicando. Entonces, usted no puede perderse estos temas porque si se los pierde, se va a perder. Pues valga la redundancia, tienen que entenderlos. ¿Ok? Entonces vamos a seguir estudiando el reino milenial. Habíamos dicho, ¿cuántos años va a durar el milenio? ¿Cuántos años va a durar el milenio? Pues 1000 años va a durar. Ya lo habíamos visto, hay muchas escrituras. En el versículo 2 dice 1000 años. En el versículo 3, a la mitad, dice 1000 años. Seguí bajando, Hermes. En el versículo 4, también dice 1000 años al final del versículo 4. En el versículo 5, a la mitad, dice 1000 años. Dice, en el versículo 6, al final del versículo 6, dice 1000 años. Y en el versículo 7 dice 1000 años. Entonces, ¿cuántos años son? Como les decía en una clase pasada, un animal que tiene patas como un pato, pico como un pato, plumas como un pato, camina como un pato, nada como un pato y pone huevos como un pato, no es una gallina, ¿verdad? No, es un pato. Y aquí también Jesucristo está hablando de que son 1000 años. Son exactamente 1000 años. Muy bien. Ahora, voy a leer rápido lo que leímos la vez pasada para que ustedes entiendan conceptos importantes que están aquí introducidos. Este periodo de tiempo marca exactamente quiénes van a ser resucitados. Devolvámonos un momentito a la lectura del 12 en adelante. Dice, en el versículo 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esos términos los vamos a desglosar más, porque la serpiente tiene un significado, el diablo tiene un significado y Satanás tiene otro significado diferente para entender esto. Pero el período del milenio empieza cuando Satanás se ata y termina cuando Satanás se suelta y se manda al lago de fuego. Estamos hablando de muy pocos versículos. Ahí empieza el milenio. Pero vamos a tratar de comprender el milenio y vamos a ver las palabras claves para que ustedes entiendan bien lo que estamos hablando. Dice, a los 1000 años, dice, prendió el dragón y lo ató. ¿Y a dónde lo mandó? Dice, lo mandó al abismo. ¿Quiénes están en el abismo? Están los demonios, no los espíritus inmundos, son diferentes. Los demonios son aquellos espíritus inmundos que vivieron en las personas. ¿Como quién? Como el endemoniado de Gadareno.
Los espíritus que estaban, que eran una legión en el endemoniado de Gadareno, ellos fueron enviados al abismo. Esos son los demonios. Los espíritus inmundos son los que andan pululando en el ambiente, son los que nos llevan a nosotros a la tentación, son los que nos llevan a nosotros a la concupiscencia, al deseo desmedido del pecado. Y el propósito de ellos es que nosotros caigamos en el pecado, no el cristiano, porque no, el cristiano ya nunca más es condenado, pero tiene que arrepentirse. Dice, y si tienen atado el mundo. ¿Ok? Entonces vean lo que dice aquí. Vamos a seguir leyendo. Dice 3. Y a Satanás, dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Ahí estamos hablando del concepto de diablo. Diablo significa el engañador y el acusador. ¿De acuerdo? Dice, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Entonces quiere decir que Satanás fue atado, estuvo encerrado 1000 años y después fue desatado por un poco de tiempo. Me preguntaban ustedes la clase pasada que cuánto tiempo eran 1000 años. Entonces yo le dije, ya nosotros fuimos restituidos. Ya nosotros fuimos restituidos. Y en el capítulo 5 del libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, Adán vivió 930 años. Matusalén vivió 960 y pico de años y la gente vivía casi 1000 años. Entonces, 1000 años es el periodo, es el tiempo en que las personas vivían en aquella época. ¿Cuándo fue acortado el tiempo? En el capítulo 6 del libro de Génesis. ¿A cuánto fue acortado? A 120 años. Muy bien. Eso para que más o menos vayan teniendo una idea. Viene el versículo 4, que es bien importante entenderlo. Dice, y vi tronos. Estamos hablando ahorita igualmente como si estuviéramos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. ¿Qué fue lo que vieron? Vieron tronos, vieron los 4 seres vivientes, vieron los 24 ancianos. Este escenario que estamos viendo aquí es exactamente el escenario de los que estaban en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ya están en la tierra. ¿Ok? Y ya que están hablando de los, dice, y vi tronos. ¿Quiénes estaban sentados en los tronos? Los 24 ancianos. ¿Quiénes representan los 24 ancianos? Representan la iglesia. La iglesia está ahí en ese momento. La iglesia está ahí. Dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vamos a ver qué vieron. Dice, a esos 24 ancianos, o sea, a la iglesia le dieron la facultad de juzgar. ¿A quiénes van a juzgar? Es más, abrime una hoja nueva y poneme 1 Corintios 6, 2 y 3. Por favor. Los 6, 2 y 3. Okay. Dice que se les dio la capacidad de juzgar. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo aclaró en Corinto con respecto a los judíos y les dijo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahí les está diciendo, o sea, van a juzgar al mundo. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, le está hablando al pueblo, dice, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Los que van a juzgar es el pueblo de Dios, ¿ok? Y le dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A cuáles ángeles? Esa es la pregunta. ¿Cuáles ángeles? ¿Los ángeles de Dios? No, los ángeles caídos. Esos son los que van a ser juzgados. ¿De acuerdo? Todos los espíritus inmundos y todos los demonios van a ser juzgados, dice. Entonces le dice, ¿cuánto más las cosas de esta vida? O sea, le está diciendo, a esos que se les dio la facultad de juzgar, van a juzgar al mundo, pero no solamente al mundo, van a juzgar a todos los seres espirituales porque Dios les dio la facultad, Dios los redimió. ¿Me van entendiendo hasta aquí? Sí. Bueno, muy bien. Ok. Vamos otra vez a Apocalipsis, en la que estábamos, Hermes. Ok, ahí dice. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Dice, y vi las almas de los decapitados
¿La iglesia fue decapitada? No. ¿Quiénes van a ser decapitados? Los que están en la gran tribulación y en la tribulación. ¿Por parte de quién? Por parte del anticristo. Entonces estamos hablando de los judíos. ¿Y por qué fueron decapitados? Vea lo que dice aquí, por causa del testimonio de Jesús. Ellos creyeron, y creer es tener fe. Creyeron en Jesús, lo recibieron, no lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a venir a ellos. Ellos van a tener que defender con sus vidas el creer en la palabra de Dios. El testimonio de Jesús dice, y por la palabra de Dios. O sea, ellos van a creer en el testimonio de Jesús, en que Jesucristo vino. Es el testimonio de Él, el testimonio de Jesús. Ellos dieron el testimonio de Jesús de que Jesucristo vino, murió y resucitó, y ellos van a ser resucitados también, no van a ser raptados. Y le dice, ¿por qué? Por medio de la palabra de Dios. En la próxima clase vamos a desarrollar más este concepto. Dice, y los que no habían adorado a la bestia. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Los que tenían los espíritus inmundos y los demonios en ellos. No la iglesia, ni los que creyeron en Jesús. Ellos no los van a tener. Dice, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Cuál marca? La de la bestia, porque en Apocalipsis 13, lo vamos a ver en el desarrollo, dice, ellos van a recibir una marca en la bestia, en sus manos y en sus frentes, para poder comprar. El que no la reciba va a ser salvo. El que la reciba no va a ser salvo. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo, dice. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora vean aquí donde viene la primera resurrección. Estos primeros que estamos hablando, los que no recibieron la marca de la bestia, los que no recibieron la marca de la bestia, vean lo que dice. Dice, pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. ¿Cuándo va a ser soltado Satanás otra vez? Vámonos al versículo 3, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. A los 1000 años, ¿quién va a ser suelto? Satanás. Satanás va a ser suelto. Entonces vamos a ver, dice el 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Quiere decir que los pecadores van a ser resucitados con Satanás al final del milenio, no antes del milenio. ¿Quiénes ya fueron resucitados? Y lo aclara aquí el apóstol. Dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección son aquellas almas que fueron decapitadas por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. En otras palabras, la primera resurrección se refiere a aquellos que no fueron comprados ni manipulados ni permitieron que Satanás gobernara sus vidas. Esos son los primeros resucitados. Vamos a ver, y eso se llama la primera resurrección. Vea que dice primera resurrección, no dice primer rapto ni primer arrebatamiento, resurrección. Y dice 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que vivieran 1000 años, dice. Esta es la primera resurrección. Ahora vamos a ver qué pasa con los que no fueron redimidos, que van a ser resucitados al final del milenio. Dice, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Vea que está volviéndolo otra vez a aclarar. ¿Quiénes son los que fueron resucitados en la primera resurrección? Dice, los santos. Los santos, dice. La segunda muerte, o sea, los que van a resucitar con Satanás, dice, no tienen potestad sobre esto, no tienen derecho sobre los que ya fueron redimidos, no van a ser redimidos nunca más, no tienen potestad, dice, sino que serán, hablando de los primeros, dice, no tienen potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia, ahí se está refiriendo a los santos. La segunda resurrección dice, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección son los santos. Dice, la segunda resurrección no tiene potestad sobre estos, o sea, los que resucitaron en la primera no pueden resucitar en la segunda, ya fueron resucitados, dice, sino que los que fueron resucitados en la primera, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Dice 7, y
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Preguntas. Esto es bien importante entenderlo. Voy a resumirlo otra vez. Yo sé que a veces suena como un juego de palabras. El problema para entender esto, si usted lo lee en griego, no tiene problema. Lo va a entender fácil porque no hay puntos, ni comas, ni se separa nada. Es todo corrido. Pero cuando usted lo lee aquí, está separado por puntos y comas y se le complica un poquito más la lectura. Pero vamos a ver qué es lo que está tratando de decir aquí. Dice, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento es de la iglesia. Es casualmente de la iglesia, no es de nadie más. Ya la iglesia aquí no juega nada en términos de resurrección. En términos de resurrección, de acuerdo a lo que ya vimos, los que van a ser resucitados son los que creen en Jesús y van a morir cumpliendo la palabra de Dios. Entonces tenemos, al final en el milenio tenemos dos personas. Hablábamos de los gentiles y hablábamos de los judíos. De esos gentiles y judíos, algunos, no todos van a creer en Jesús. Esos van a ser resucitados. ¿Por qué van a ser resucitados? Porque ellos no creyeron en Satanás, no creyeron en sus ardides, no creyeron en sus mentiras, y entonces van a ser ¿qué? Decapitados. La iglesia no, los santos de esa época van a ser decapitados, dice la escritura. Y los que creyeron y esos van a ser resucitados de primeros. Los que creyeron en Satanás no van a ser resucitados de primeros, se van a esperar 1000 años para ser juzgados después con todos los pecadores. ¿Queda claro? Arrebatamiento, primera resurrección y segunda resurrección. Lo que no entendí, Danu, fue que en algún momento dijiste que en la primera resurrección la iglesia, los santos de la iglesia eran los que eran resucitados junto con Satanás. Dijiste así. No, sí, estoy mal. Si lo dije así, estoy mal. Ok, entonces era para eliminar a Satanás de esa... No, Satanás va a ser resucitado después de 1000 años. No, soltado. Sí, suelto. O resucitado. No, suelto. Porque él está en el abismo. Espiritualmente él está vivo. Ok. ¿Ok? Gracias. Ok. O sea, Satanás ahorita no está aquí en el mundo. Sí, claro que está en el mundo. Pero ahorita. Y cuando la iglesia se vaya, él es el que va a gobernar el mundo. En el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, el infierno se abre y todos los demonios salen. Todos los demonios. En el capítulo 9 de Apocalipsis. ¿Ok? Pues qué feo se va a poner eso. Ah, eso yo no lo dudo, eso es así. Pero nosotros no lo vamos a vivir. No te oímos, Marvin, otra vez. Nosotros no lo vamos a vivir porque vamos a estar raptados. Nosotros vamos a estar en el cielo. Ya raptados. Todos vamos a estar Sí, cantando aleluya. Danu. Sí, Vilmita. Ok. Yo tengo entendido que en estos momentos el infierno está cerrado, que va a ser abierto hasta que Satanás sea ahí enviado. Aquí ¿Cómo es el asunto? Le No. voy a explicar. Cuando una persona que cree en el día de hoy y en el Antiguo Testamento moría creyendo en Dios, como murió Enoc, Abel, José, David, los que leímos ahora, ellos van, de acuerdo a lo que está en la escritura de Lázaro, el mendigo y el rico. Correcto. Van a ir los que creyeron van al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Ok, y los pecadores van a el Hades o el Seol. Ok. Estamos. Son dos lugares diferentes. Correcto. ¿Cuál es el Hades? El Hades es donde van los pecadores. Ambos están en lugares debajo de la tierra. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, los que creyeron en Jesús o los que creyeron en el Padre, como repito otra vez, como Enoc, como Abraham, como David, como José, ellos están con su padre Abraham, dice la escritura.
Ellos no están en un lugar de tormento, no tormento que se están quemando, sino en un lugar de tormento con respecto a sus conciencias y sus pecados. Ahí hay dos lugares. ¿Cuándo van a ser resucitados? ¿Cuándo van a ser resucitados los que se encuentran en el seno de Abraham? Van a ser resucitados al final de los tiempos. ¿Cuándo? En el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 4, ahí van a ser resucitados. Muy bien, ahora vamos a lo siguiente. ¿Cuándo van a ser resucitados los pecadores que se encuentran en el Seol o en el Hades? En el capítulo 20, en el versículo del 11 al 15 del libro de Apocalipsis, ya al final, cuando se dé lo que se llama el juicio del trono blanco. Ah, ok. ¿Ok? Oye, Danu. Sí. A ver, aquí, después de los 1000 años, o sea, que va a salir Satanás suelto. Sí. Va a volver a engañar a naciones. Correcto. Pero si ya los redimidos, ya fueron redimidos, ¿a quién va a volver a engañar? Si ya los pecadores van a ser juzgados, ya, okay. ¿No? Ya están, o sea... Ok, te explico. La guerra del Armagedón se acaba de dar. Y después de que Jesucristo venga a juzgar, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, al milenio van a entrar dos tipos de personas. Uno, o sea, todos los que entran, ninguno tiene pecado. Ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno tiene pecado. Ni los resucitados, ni tampoco los que entraron caminando porque fueron salvos de la guerra del Armagedón. Entonces hay dos tipos de personas. Uno, los resucitados, y dos, los que entraron caminando porque superaron la batalla del Armagedón, que significa la batalla en el monte del Meguido. Después lo vamos a estudiar. ¿Cuántos tipos de personas hay? Dos. No hay uno. Y además de eso está la iglesia, pero no voy a confundir el escenario ahorita. Hay dos. Entonces, durante ese periodo que estamos hablando nosotros, las personas que entraron caminando no tienen pecado, pero ellos sí van a poder reproducirse. Los que entraron caminando carnalmente se podrán reproducir. Buscame un momentito, Mateo 22:30. Los que fueron resucitados y la iglesia no se pueden reproducir. Ya les voy a dar la escritura, no se preocupen, ¿verdad? No se preocupen. 22:30. Ellos no se pueden reproducir. Entonces, ¿quiénes son los que se reproducen? Los que entraron caminando. Vean lo que dice aquí. Porque ¿en la qué? En la resurrección. En la resurrección, cuando fueron resucitados, dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Quiénes? Está hablando de los resucitados. Dice, si no, serán como los ángeles en el cielo de Dios. Repito, ¿quiénes? Los resucitados. Ellos son. No, la iglesia fue resucitada. No, la iglesia fue arrebatada. ¿Quiénes son los que no fueron resucitados? Los que entraron caminando. Los que entraron caminando al milenio, ellos se van a reproducir. Y carnalmente ellos tienen que, igual que nosotros, tienen que recibir al Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el que va a gobernar. Ellos tienen la opción, como la tuvimos nosotros, después de haber recibido a Jesucristo en el corazón, de pecar y de no pecar. Ellos van a repoblar otra vez la tierra. Y Satanás va a ser redimido al final del milenio y va a convencer a muchos de pecado. Y entonces dice la Escritura que los va a juntar. ¿Para qué los va a juntar? Satanás va a juntarse con todos los pecadores y Satanás va a ser mandado al lago de fuego. Satanás va a ser enviado al lago de fuego y los pecadores también van a ser enviados al lago de fuego. ¿Me explico? Entonces, durante el milenio tenemos dos tipos de personas. Unos. Danu. Voy más bien. Uno, los que fueron resucitados. ¿Ok? Que dice aquí que no se casarán ni se darán en casamiento, quiere decir que habrá más hijos de parte de ellos. Y los otros que entraron caminando, que esos sí son carnales y se van a poder reproducir y van a poder otra vez poblar la tierra.
¿Queda claro, Laurita? Sí, Ok, muy bien. Ahora sí, Marvin. ok. Bueno, Esos que van a entrar caminando al milenio sí. junto con nosotros y junto con los judíos, van a recibir a Jesucristo por el testimonio de Moisés No, y ¿quién era el otro? no se confunda. Los dos testigos que van a mandar al Bueno. milenio, ¿no? Bueno, sí, sí. Porque ¿cómo van después a saber que Jesucristo y conocer de Jesucristo? Sí, claro, ya te entendí. Sí, los judíos y los gentiles que en ese momento reciban a Jesús es por el testimonio de los dos testigos que son Moisés y Elías y por la predicación de los 144,000. Ok, ahora sí entendí. Ok, ahora Hermes, póngame ahí en esta misma que estamos aquí, póngame Apocalipsis 7, 13 y 14 para que ustedes vean a dónde es que se aparece el concepto de la resurrección. Danu, tengo una dudilla. Bueno, déjeme sacar esta primero y le voy a la dudilla. 7, 13 y 14. 13 y 14. Ok, dele ahí. Tenemos la tribulación y la gran tribulación. Estos pasaron toda la tribulación y la gran tribulación. Y vea lo que dice aquí. Entonces uno de los ancianos, que son de los 24 ancianos de la iglesia, dice, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces los ancianos, la iglesia, le están contestando a Juan, que es el que está en el cielo, y le dice, yo les dije, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. ¿Me explico? ¿La iglesia pasó la tribulación y la gran tribulación? No, la iglesia no la pasó. Por eso es importante que no se pierdan las clases, porque si no, no se van a quedar con los conceptos claros. Pregunta, ¿de dónde salieron? De la tribulación y de la gran tribulación. ¿Y por qué están ahí? Dice, arriba dice, recibieron vestiduras blancas. ¿Y por qué recibieron vestiduras blancas? Dice, porque las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Está claro? Sí, muy claro. Ok, Sí, ok. pero, pues, o sea, ¿a dónde pasaron caminando? ¿No murieron o de qué se trata? Durante la tribulación hay 7 años, después de que la iglesia se va, hay 7 años que son espantosamente horribles que va a pasar el mundo. O sea, esos que pasaron caminando todavía no se ha dado ese hecho. Ah, no, todavía no. Ni tampoco la iglesia ha sido arrebatada. Sí, no, eso sí, de arrebatamiento sí, yo sé que no. Okay. Pero esos de que pasaron caminando, o que van a pasar caminando en un tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Caminando de dónde a dónde? Durante 7 años, por donde anden ellos vagando. Pero Satanás los va a perseguir y perseguir y perseguir, los va a tratar de decapitar, los va a tratar de matar, los va a tratar de hacer muchas cosas. Eso es lo que va a tratar él. Pero al final los que superen esto van a ser redimidos. En la próxima clase, si terminamos hasta hoy, yo les voy a dar a ustedes una secuencia de hechos para que ustedes vayan viendo cómo es que se va produciendo todo esto. Porque la pregunta es válida porque nos falta explicar del capítulo 6 al capítulo 19. Pero yo voy a hacer una secuencia que la vamos a ver del capítulo 6 al 19 para que ustedes vayan entendiendo por pedacitos cómo es que todo se va armando. Ok, este es un ejemplo que yo estoy dando para que ustedes lo vean. ¿Cuál fue el concepto que les conté yo a ustedes? Si ustedes me invitan a mí a ver una película en el cine y a mí me invita Helen a ver la película, yo le digo, Helen, contame el final. Porque esa es mi naturaleza. O sea, yo siempre me voy a ver a dónde quiero llegar para empezar bien el principio. Así es como yo lo estudio. Entonces yo les estoy diciendo a ustedes qué es lo que va a pasar al final. Ya vimos que la iglesia se fue. Lo que no hemos visto es qué va a pasar, no la iglesia va a estar en el cielo. Por eso un tema es
cuando la iglesia está en el cielo y qué está pasando en la tierra. Pero al final los que van a pasar en la tierra, que van a ser 7 años, durante esos 7 años, ¿qué va a pasar? Esto no lo hemos visto, sino que al final toda esa calle de la amargura que van a estar ellos pasando va a tener un precio positivo al final, porque van a ser resucitados. Por eso lo vamos a ver en la próxima clase. Tanu, Sí. va a sonar extraño lo que voy a preguntar. Digamos, ya cuando la iglesia se vaya, las personas que están vivas van a ser raptadas. Los que hayan muerto antes de eso van a ser resucitados. Pero esos dos, todo eso sucede al mismo tiempo. ¿Correcto? Ah, ok. Y después, bueno, la iglesia no va a estar en la tierra y va a ser todo este proceso de los 7 años. Y pasados los 7 años, el Señor vuelve con la iglesia Sí. a la tierra, digamos, Sí, y ahí es donde vienen lo de los 1000 años. correcto. Ah, ok. Las bodas, Gracias. cuando se den las bodas del Cordero, en el capítulo 19, cuando se den las bodas del Cordero, Ah, ok. ¿con quién se va a casar Jesucristo? Con la iglesia. Correcto, entonces viene con la iglesia. Ok. En el momento que venga con la iglesia, ¿qué se va a dar? Se va a dar el juicio de los pecadores. Los que quedaron aquí en la tierra y toda la gente que va a estar naciendo durante esos 1000 años. Sí, pero vamos por pedazos. Viene Jesucristo con la iglesia. ¿Ok? Correcto. Ok. Ya está con la iglesia. ¿Qué viene después de eso? Viene la batalla en Armagedón. Ah, ok. Después de la batalla en Armagedón, 2 personajes se van a ir directamente al lago de fuego, que son el anticristo y el falso profeta. Y el falso profeta. ¿Ok? El anticristo y el falso profeta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Después, Sí, señor. después viene el milenio. Ah, ok. ¿Ok? Y en el milenio, ¿quiénes van a estar? Obviamente va a estar la iglesia, van a estar La los iglesia. y van a estar aquellos que creyeron en la palabra de Dios y en el testimonio de Jesús, que están vivos, Correcto. carne y hueso, que pasaron toda esa tragedia. Correcto. Ok, él nos poneme Zacarías 13, 8 y 9, por favor. Vean, Apocalipsis se entiende después de que uno muchas veces haya repasado y repasado y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta, uno lo va entendiendo, porque ahora me imagino que están como un montón de hormigas en una piña, ¿verdad? Un montón de abejitas en una piña, todo el mundo está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Y por qué está pasando eso? Porque no hemos familiarizado todavía los términos con nosotros, pero después de tanto repetirlos, Hermes 13, después de tanto repetirlo, nos vamos a dar cuenta nosotros de que es fácil. Yo me acuerdo una vez Susana, que estaba, bueno, por aquí tiene que estar Susana, si ya la vi. Cuando entramos nosotros a ver Apocalipsis 6, ella me dijo a mí, ay, ya ahora entendí. Claro, después de haber estado nosotros 5 capítulos en un puro bate ahí, que era vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para atrás y para adelante, las cosas se empezaron a juntar y entonces empezó a tener sentido todo el libro del Apocalipsis. Vean lo que les estoy diciendo aquí, refiriéndose a la tribulación. Vean lo que dice aquí. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. O sea, solamente una 1/3 parte de los judíos va a quedar. Y vea cómo describe Zacarías al final esos que van a ser resucitados o que van a pasar vivos al final. Dice, los meteré en fuego a la 1/3 parte, o sea, los van a meter en fuego, va a ser durísimo y eso lo vamos a ver más adelante. Pasar esa tribulación y gran tribulación va a ser durísima, por eso si usted puede arrepentirse hoy, hágalo. Evite a toda costa tan siquiera insinuar que usted llegue ahí.
Dice, y los fundiré como se funde la plata. O sea, imagínense ustedes la cantidad de efectos atómicos que van a haber sobre el mundo. No va a haber árboles, no va a haber agua, los mares van a estar consumidos, no hay alimentos. Una tercera parte de la luz se fue. Las armas del anticristo van a ser químicas, van a ser médicas. La farmacia, cuando uno la estudia, y la vamos a estudiar más adelante, va a ser uno de los elementos que se estudian. Las guerras biológicas, por ejemplo, las armas biológicas que se utilizan. Todo eso aparece ahí y esas son las armas que ellos van a tener que pasar. Dice, los meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. ¿Cómo se funde la plata? La plata se funde en el fuego. ¿Y qué más? Y después dice el oro. ¿Cuál es la característica del oro y de la plata? Que para que vayan adquiriendo más quilataje van a ser pasados 1, 2, 3, van a ser pasados muchísimas veces por el oro, van a ser probados mañana, tarde y noche. Y le dice, él invocará mi nombre. ¿Quién? Los judíos que van a creer y los gentiles que en ese momento crean en Jesús, dice, y yo lo oiré y diré, después de ser probados de una manera inmisericordia a causa del pecado, dice, entonces Dios dirá, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Pero este es un escenario. Poneme Sofonías 1 del 7 en adelante, para darles un poquito más de referencia, aunque no avancemos mucho, pero por lo menos se quedan con él. 2.7-7. Vean lo que va a pasar, refiriéndose al mismo tema. 7 Ok. Sí, está bien, está bien. 7 Ok, vámonos. Dice así. Calla, le está hablando a los judíos, dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová, ese es el día de Jehová, la tribulación y la gran tribulación es el día de Jehová, dice, está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a los convidados. En el día de sacrificio Jehová castigará a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Estos son los gentiles, los que visten vestido extranjero son los gentiles. Dice, asimismo castigará en aquel día a todos los que salten de la puerta. Dice, los que llenan la casa de sus señores de robo y engaño. Está refiriéndose al pecado. Todos aquellos que van a ser beneficiados por el anticristo, dice, son los que llenan sus casas de robo y engaño. 10, sigamos bajando, Hermes. El versículo 10 dice, y habrá en aquel día, dice Jehová, refiriéndose a la gran tribulación, voz de clamor desde la puerta del pescado, dice, que era una de las 12 puertas del templo de Jerusalén, y aullido desde la segunda puerta, dice, un gran quebrantamiento de los collados, o sea, va a ser terrible. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido, todo el pueblo mercader es destruido, porque recibieron los beneficios del anticristo. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel día que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Él va a estar probando con linterna, así minuciosamente, a cada uno de ellos. Dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos con el vino asentado. Acuérdense que cuando estábamos hablando nosotros en Apocalipsis 6, cuando sale el segundo caballo, dice que habrán las olivas y las uvas. Se está refiriendo a ellos, dice, los que tienen en sus mesas comida, porque el anticristo se las da, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien, ni hará mal. This one of the light, right? Yeah. The one, the big one. Yeah. Okay, thank you. Have a good night. Ok, dice, 13, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán vino de ellas. Dice, cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Oiga lo que dice, ¿qué va a gritar el valiente? ¿Qué amargura estamos viviendo? El valiente va a decir, qué amargura, es terrible lo que estamos pasando. Ok, dice, 15, el día de la ira de Jehová, estamos en las copas de la ira, aquí dice,
día de ira aquel, día de angustia y de aprieto. Y de aprieto, dice, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento. Eso lo vamos a estudiar más adelante, porque acuérdense que el día va a ser acortado 8 horas. 8 horas no va a haber luz, ni de la luna ni del sol, dicen las escrituras. Dice, día de trompeta, ese es el juicio, trompeta es juicio, y es la voz de Dios. Y dice, y de algázara sobre las ciudades fortificadas y sobre altas torres. Yo atribularé a los hombres. ¿Qué dice ahí? Yo atribularé a los hombres. ¿Y cómo andarán? Andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada. Aquí estamos en la guerra del Armagedón. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Dice, ni su plata, ni su oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego y su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Ya tienen una visión? ¿Que no es jugando a la historia? Es Bueno. tremendo eso. Ah, sí. Eso. Y casualmente estos estudios es para que nosotros entendamos por qué es que tenemos que evangelizar. De eso se trata. Okay, Sí, señor. Vámonos a las notas, Hermes. Ok, ya lo vimos. Vamos a ir viendo algunos puntos en particular. ¿Quién es el que va? Punto número 2. ¿Quién es el que va a gobernar la tierra? Pues aquí dice las escrituras, vamos a ver lo que dice. Dice, la Biblia nos dice que cuando Jesucristo regrese a la tierra, él mismo se establecerá como rey de Jerusalén sentado en el trono de David. ¿Ok? Entonces dice Lucas 32 y 33, ahí está la escritura. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Es Jesucristo. Jesucristo será grande y será llamado Hijo del Altísimo, dice, y el Señor le dará el trono de David su padre. Eso es un poquito contradictorio, ¿verdad? ¿Cuál trono le van a dar? El de David su padre. Porque el que va a gobernar la tierra es David, el que va a reinar es Cristo Jesús y su pueblo. ¿Ok? ¿A quién nos van a resucitar? Este versículo ya lo vimos. Jerusalén 39, dice, Jeremías 39 dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a su rey David, a quien yo les levantaré. David va a gobernar porque va a ser resucitado. Eso es casi que inexplicable para el mundo, pero el que va a gobernar es David, ¿de acuerdo? Y va a ser dirigido por Jesucristo. Es el reino milenial, es el reino de Jesucristo gobernando la tierra. Dice, hay pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Esos pactos se van a cumplir. Vamos a ver cuáles son esos pactos que ya nosotros estamos viendo muchos. Dice, tenemos el pacto abrahámico. ¿En qué consiste el pacto abrahámico? Que Dios le dio una tierra a Israel prometida. Y esa tierra ya la tienen. La habían perdido. Acuérdense ustedes en el libro de Daniel, en el capítulo 1, donde el rey de Babilonia tomó todo lo que tenían los israelitas, absolutamente todo. Eso les va a ser devuelto. ¿Cuándo se le prometió que le iba a ser devuelto? En el pacto palestínico. Dice, prometió a Israel una restauración de su tierra y su ocupación. Eso ya lo vimos. ¿Cuándo fue restaurado Jerusalén, la nación de Israel? En marzo 14 del año de 1978, entre Anwar Sadat, Jimmy Carter y Menachem Begin. Eso ya se dio. Ya Israel es nación otra vez. Esa profecía ya se cumplió. Ahora tenemos el pacto davídico. ¿Cuál es el pacto de David? El pacto de David es que Dios perdonará los pecados del pueblo de Israel, como ya lo vimos, los va a resucitar. Dice, el pacto davídico prometió a Israel el medio por el cual él perdonará a la nación y podrá ser bendecida. Esos 3 pactos, ¿cuándo van a ser cumplidos? Cuando Jesucristo esté en la tierra gobernando. ¿Ok? Esto lo voy a pasar rápido porque esas notas ya se las van a mandar. A ver, ahora, sigamos. 4, la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice la segunda venida de Cristo? Dice varias cosas. 1, Mateo 24, 21. Van a reunir al pueblo de Israel de los 4 vientos. Y eso se trata en la guerra del Armagedón. Después en la guerra del Armagedón, todas las naciones van a ser juntas en Jerusalén. Por eso les dieron una tierra. Y todo lo que se llama Og y Magog, o sea,
todo lo que es Asia, Rusia, todo lo que es la Comunidad Económica Europea y los árabes van a pelear contra la nación de Israel, pero van a ser vencidos. Entonces dice aquí, ¿de dónde los juntará? En estos momentos ya Israel, todo el mundo se está juntando en Israel como nación, dice. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Todos los pueblos de Israel, todos los judíos van a ser nuevamente unidos en Israel. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. Otro concepto dice, el concepto ahí era que los va a reunir, ahora se van a convertir. En el libro de Jeremías, acuérdense que en el libro de Jeremías, en el libro de Apocalipsis, en el versículo 1:7, dice que vendrán venir a Jesucristo y dice, el pueblo hará lamentación. Pero en las bodas del Cordero, el pueblo vendrá con Jesús. Entonces dice Zacarías 12:10-14, dice, y derramaré sobre la casa de David, porque David está gobernando, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, dice, y mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora al hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el hijo, por el primogénito. Vamos a ver, poneme por ahí Apocalipsis 1:7. Dano, ahora te quiero preguntar algo. Ok, está bien. Dale más para abajo. Ok, ¿qué dice ahí? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué harán ellos? Lamentación. Vámonos ahora a ver qué dijo Zacarías en las notas en las que estábamos leyendo. Dice ahí, y mirarán a quien traspasaron, dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, ellos se van a afligir de ver que ellos no creyeron en Jesús y que van a estar ahora en el juicio que se va a presentar. Muy bien. Punto 3. Esto se los mando y ustedes lo van a revisar en sus casas. Dice, se restaurará la tierra y el gobierno del Mesías Jesucristo. Obviamente eso ya lo vimos. Ahora aquí hay una parte importante. Dice, en el reino milenial se van a dar varias cosas. Eso se va a estudiar más adelante, se va a ver con más detalle. Pero ¿qué va a haber en el tiempo milenial? Y ahí están las escrituras. Dice, en el reino milenial, como va a gobernar David y Jesucristo va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo va a ser ese tiempo? Dice, será un tiempo de paz, será un tiempo de gozo, será un tiempo de confort, será un tiempo sin pobreza y será un tiempo sin enfermedad. Eso es en el milenio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Qué más dice? Dice, la Biblia nos dice que solo los creyentes entrarán en el reino milenial. Efectivamente, solo los creyentes entrarán en el reino milenial. Bajemos a ver el más que dice. La escritura dice, en varias escrituras, dice lo siguiente. Ese reino milenial va a ser un reino de completa justicia, de obediencia. Vamos a ver, una persona que cree en Cristo Jesús, que tiene fe en Jesús, ¿cuál es la característica que tiene que tener la fe? La fe es que tiene que ser obediente a la palabra de Dios. El que no es obediente no está en la palabra de Dios. Dice, tiene que ser santo. ¿Qué es santo? Santo es apartado del mundo para Dios. Dice, es verdadero. La palabra de Dios es verdadera, dice, y hay llenura del Espíritu Santo. ¿Eso a dónde debe estar? En el reino milenial. ¿Ok? Dice, ¿cómo regirá Jesucristo? Cristo regirá como, primero que todo, como rey. Y vea, esto se los vamos a mandar ahora, para que ustedes lo lean en sus casas, hagan la tarea, porque de hoy en 8, o sea, el viernes que es el otro estudio, no voy a entrar en este tema. Yo lo voy a dar ya por entendido, porque me voy a meter más profundo que ahora. Ahorita son pocos los conceptos, pero yo voy a aclarar todo esto. Jesucristo regirá como rey, con David como gobernante.
Nobles y príncipes gobernarán con él. Y acuérdense que que el pueblo de Israel tenía nobles y tenía príncipes, y todos vamos a ser reyes y sacerdotes. Dice, Jerusalén será el centro político del mundo. O sea, todo esto está dado ahí. Bien, ahora, el cumplimiento de todo esto se va a dar durante el milenio. Ahí está escrito en las notas, en el milenio. Yo no quiero leer más, yo quiero que esto ustedes lo vean en sus casas. Aquí hay un tema que es bien importante, y es el tema de la ciencia. Yo voy a dedicar tiempo para explicar un poquito más sobre los tiempos finales. Ustedes lo van a leer en su casa. Yo ya lo desarrollé. Lo que está en letra más clarita, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Aquí se explica quién es Miguel. ¿A dónde aparecen los escenarios Miguel? ¿Quién es Miguel? Miguel es el ángel que está a favor del pueblo de Israel. Dice, en aquel tiempo Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces quiere decir que todas estas profecías, ¿para quién son dadas? ¿Para los gentiles, para la iglesia o para el pueblo de Israel? Para Israel. Para el pueblo de Israel, exactamente. Sí. Aquí lo dice. ¿Por qué? Dice, y será tiempo de angustia. Ahí se va a explicar también que es tiempo de angustia. Lo que está marcado en otro color, yo lo expliqué con más versículos, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Va a ser terrible. Va a ser terrible. Yo les he explicado a ustedes que hay los 7 cuernos, es una que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 10. Dios le da, Jesucristo le da la instrucción directamente a Juan, de que no lo narre porque va a ser salvaje lo que va a suceder ahí. Va a ser simple y sencillamente salvaje. Dios y Jesucristo no van a tener misericordia de los pecadores. No va a haber misericordia de ellos. Lo vamos a estudiar más adelante. Dice, el cual nunca hubo gente hasta entonces. Dice, pero en aquel tiempo, al final dice, tu pueblo será libertado y todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Ya habíamos explicado quiénes estaban inscritos en el libro de la vida. Y aquí se explica Miguel a través de distintas escrituras. Bajemos. Aquí viene explicado lo que es también tiempo de angustia. Y yo aquí también puse varias escrituras para el tiempo de angustia. Bajemos, Hermes. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados. Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna, que son los que vivieron y murieron por Cristo Jesús, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso está dicho más o menos 500 años antes de que Jesucristo naciera. Okay. Dice, otros por vergüenza y confusión perfecta. Ustedes léanlo y la próxima clase me van a preguntar. Sigamos bajando, Hermes. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de la multitud de perpetua eternidad. Dice, pero tú, Daniel, cierra el libro y cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, dice, y la ciencia aumentará. Esa ciencia hay que entenderla. Y yo les puse una nota. Una cosa es el espíritu de ciencia, que habla la palabra de Dios, y otra cosa es la ciencia. Jesucristo le dijo, Dios le dijo a Adán, en Génesis 2, 16 y 17, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que lo hicieres morirás. Esa ciencia que está ahí es la que se describe aquí. Hay 2 tipos de ciencia. La ciencia donde el Espíritu Santo nos revela a nosotros, y la ciencia del mundo, que es la ciencia que Dios le da al hombre para que el hombre entienda cómo es que funcionan las cosas. Una y otra no son malas, ninguna de las 2 es mala. El problema está cuando nosotros hacemos de la ciencia el Dios. ¿Por qué? Porque la ciencia de la revelación por medio del Espíritu Santo es el don de Dios y es perfecta. Pero la ciencia del hombre es imperfecta. Porque si no fuera así, nadie moriría. Y nosotros tenemos todos que morir. ¿Por qué? Porque es parte de lo que está establecido en el plan de Dios. Entonces, ustedes lo van a leer y yo espero que tengan muchas, pero muchas preguntas para el próximo viernes.
¿De acuerdo? Para muchas preguntas el próximo viernes, porque el próximo viernes sí me voy a ir a las escrituras. Si quiere, páselo, andate donde está Apocalipsis 6, 9. Vean todas las lecturas que vamos a hacer para explicar esto más profundamente. Vamos a ver, Apocalipsis 6 del 9 al 11. Bajemos. Apocalipsis 12 del 11 al 17. Vamos a ver Apocalipsis 13 del 16 al 17. Vamos a ver Apocalipsis 14 del 14 al 20. Y vamos a ver Apocalipsis 15 completo. Vamos a ver después Apocalipsis 20 del 4 al 6. Y ahí vamos a parar. Pero todo esto para que ustedes ahora sí tengan una idea de cómo es que los hechos se van a desenvolver. O sea, ¿qué es lo que le va a pasar al pueblo de Israel durante el milenio? De una manera bastante sucinta, bastante, no profundizando, pero para que ustedes vean por qué es que van a ser redimidos. Preguntas. Tanu, Sí. yo nunca había escuchado eso, que David es el que va a gobernar, o sea, eso me sonó, o sea, no me queda claro eso. Claro, ahí lo va a ver. O sea, cuando le llegue el estudio a tus manos, Sí, hay que leer eso. claro, porque dice que él nos resucitará a David. ¿Tiene la Biblia en la mano? No, Dan, es que no la tengo acá. Yo sé que está donde tu mamá. Pero Sí. Apocalipsis, Jeremías 39 dice que Jesucristo nos resucitará a David. Nos resucitará a David. Para que gobierne. Ajá. Jeremías 30, ¿qué, Dani? ¿Danu? Jeremías 39. Y va a estar en físico como en su época, cuando él vivió. Así ya me imagino que un pollito. O sea, Y en Jerusalén. Guapetón va a estar. Sí, porque ahí habla de que chiquillo era muy lindo, de ojos bellos y no sé qué habla, ¿verdad? Sí, me imagino. Sí, así Y en Jerusalén. él va a ser resucitado con un cuerpo redimido, sin pecado. Y físicamente, digamos, la ubicación geográfica donde va a estar el que reina es Jerusalén, Israel. Es Jerusalén. Uh-huh. Y Exacto. la iglesia, y lo que es iglesia, no solo el pueblo judío, sino nosotros, esparcidos por todo el mundo. No, ya no. No, solo en Israel. Bueno, es que querer, como, o sea, estás en el tema de la globalización. O sea, el pueblo de Dios va a estar en todo lado, pero David va a gobernar con Jesucristo en Jerusalén. En Jerusalén. Porque Jerusalén lo que significa es ciudad de paz. Ok. Ok. Ofelia. También algo parecido como eso de David, que es casi increíble, es lo de Moisés y Elías, ¿no? Que vienen también a evangelizar al pueblo judío. Exactamente. En el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo estaba orando, ¿con quién lo vieron los apóstoles? Con Moisés y con Elías. Sí. ¿Por qué los reconocieron? Porque vamos a tener la misma semblanza, o sea, la misma apariencia física que tenemos nosotros, con un cuerpo renovado o transformado. Por eso nosotros no nos vamos a multiplicar, como decía en Mateo 22:30. Ya nosotros somos resucitados espiritualmente. ¿Ok? Es un poco complejo, ¿verdad? Porque uno se ubica a uno, o sea, siempre va a estar la parte espiritual, pero hay una parte física. Entonces, en esa parte física, de ahí igual necesitas un lugar donde vivir, alimentarte, yo qué sé. Pero no se preocupe usted, de nada de eso se preocupe, porque dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
No, no, Danu, eso está bien, pero lo que uno se pone a pensar en el momento que la iglesia venga, yo me imagino el montón de gente llegando a la tierra no sé, es como extraño, ¿verdad? Como ubicar todo eso. Sí, con los ojos carnales sí es muy difícil. Sí, sí. Pero nosotros vamos a venir con otro cuerpo, ¿verdad? Hermes, poneme por alguna parte ahí, en Filipenses 9, en Filipenses 3:21. Vea lo que dice. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo va a ser transformado, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de ¿quién? De Jesucristo. Vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo, por el poder con el cual Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a tener un cuerpo transformado. No nos van a dar un cuerpo físico, nos van a dar un cuerpo transformado. Ok. Ok. ¿Otra pregunta? Y los doctores van a tener más chamba todos. ¿Estamos claros? No, pero ahí en el milenio, ahí es donde dice que ya no va a haber enfermedad. Claro que no va a haber, por supuesto. Pero acuérdense que van a haber personas físicas. Van a haber personas físicas, correcto. A ellos hay que curarlos. Ah, ok. Ok. ¿Qué más? O sea, en ese tiempo, perdón, va a ser como regresar a los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Como el jardín de Edén. O sea, no va a haber pecado, no va a haber hambre, no enfermedades. Don pecado sí va a haber. Cuerpos. Vamos a ver. Laurita, ¿a dónde muere el pecado? En el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo. Ok, el pecado muere en el Pero cuerpo. ya, eso quiere decir, la transformación va a ser que físicamente no vamos a tener el pecado. No, pero acuérdense que ¿Eso se refiere? Sí, otros entraron caminando, eso sí lo van a traer. Ah, bueno, sí, los que van caminando, pero los que son resucitados, Y cuando dice que transforma nuestro cuerpo, o sea, ya va a ser otro, se refiere a eso, ¿no? A que ya no, ese cuerpo ya no va a tener el pecado. A eso se refiere. ¿Será así? Así es. Uh-huh. Exactamente así es. Yo no entiendo esos que van caminando. Voy a leer todo eso. No entiendo, no sé. Hay un tema específico para eso. Ah, ok. Hay un tema específico para eso. Algunos de los temas que vienen son los siguientes. Yo la próxima clase voy a hacer un resumen del milenio. Pero algunos de los temas que vienen son los siguientes. Y estas son mis notas y mis notas no se prestan. Les puedo mandar una fotocopia. Vean. Los temas que vienen así son los siguientes. Y en detalle. Dice, ya vimos que el reino milenial es un reino, no es literalmente 1000 años. ¿Cuándo se llevará a cabo la resurrección? Es un tema completo. ¿Quién estará? ¿Vivirán en el reino milenial? Ahí también se va a dar otro tema completo. ¿Por qué Dios va a soltar a Satanás después de los 1000 años de su reinado? Ahí también se va a dar una explicación. ¿Y cuál es el reino de Dios? O sea, todos esos temas, ¿cuál es el propósito del reino de los 1000 años? El pacto de Palestina, todo ese tema se va a dar con detalle. Así es que no se preocupe, ahorita están en un puro bate-bate, pero se les va a aclarar bien todo este concepto. Los temas grandes que vienen también son los siguientes, vean. Uno es, ¿quiénes se salvarán en la gran tribulación? Pero en tema de detalle. 2, ¿habrá una segunda oportunidad para la salvación después del arrebatamiento? De una vez les digo, no. No. 3, ¿habrá una segunda oportunidad para salvarse después de la muerte? No. Pero todo eso lo vamos a ver. O sea, ahorita ustedes están con los temas muy generales. Muy generales. ¿De qué te da risa, Helen?
Es que entonces nos enredó un poco. Que no se oye. No, ya es que tenía el micrófono apagado. Ah, ok. Estaba hablando. No, me da risa de que uno a veces piensa que siempre hay un tiempito, ¿verdad? Pero no es ahora. No hay tiempito. Sí, sí. No, yo sé. Todos nos damos un tiempito. Hay una cosa importante. Cuando nosotros hacemos algo malo, nosotros nos los permitimos hacer, pero los demás los juzgamos. Tenemos que hacer switch a esa posición. Sí. ¿Ok? Es cierto. Así es. Así es, Inés. Ok. Muy bien. ¿Algo más que quieran? Sí, Danu. Sí. Ok. ¿Algo más que quieran aclarar? Muchas gracias, Danu. Pues poco a poco nos va cayendo el 20 de todas Yo las no. cosas que, Sí. ¿verdad? Poco a poco Gracias. a nosotros cayendo, nos va cayendo el 20, exactamente. Sí, cada vez nos va quedando más claro, aunque todavía nos falten entender algunas cosas, pero poco a poco ahí vamos. Es correcto. Bueno, hablo por mí, yo creo que más o menos algunos estarán igual que yo. No, pero Yo también. lo que pasa es lo que yo les decía. ¿Por qué a mí se me hace fácil ir al Apocalipsis? Bueno, Porque ya lo has estudiado muchas muchos veces. años de estudiarlo, pero no solamente eso, sino que yo lo he leído. Ujú. Yo lo leo y 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 después me voy dando cuenta de que el libro del Apocalipsis narra casi que lo mismo. Él narra casi que lo mismo. Cuando nosotros estemos hablando de la guerra del Armagedón, se narra en el capítulo 9, en el capítulo 14, en el capítulo 16, en el capítulo 21. Es lo mismo. Solo que se narra de diferente manera, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes lo lean, o sea, por ejemplo, yo en estos momentos estoy hablando, vamos a empezar a hablar de Zaqueo. Ustedes tal vez no se acuerdan dónde está Zaqueo, porque ustedes se acuerdan que era un publicano que cobraba impuestos. En el árbol. Usted ya tiene el concepto. Me explico, usted lo que tiene que hacer es ahora irse a la escritura, la Biblia, y buscar la escritura de Zaqueo, y entonces usted la va a entender. De eso es que se trata esto. El Apocalipsis, usted lo lee, léalo corrido, y cuando usted lo va leyendo la vez número 15, usted va a decir, esto está por aquí, esto está por aquí, esto está por aquí, y usted lo empieza a juntar. ¿De acuerdo? Aquí no hay ningún secreto. Y el libro se va explicando solo. La próxima clase, el viernes, primero va a haber un capítulo de preguntas, para que ustedes de lo que leyeron me pregunten. Y Vilma, la que yo espero que me pregunte más. Va a haber un capítulo de preguntas. Va a haber un capítulo de preguntas. Pero después de eso, vamos a tomar en serio los versículos que ya yo les dije a ustedes que íbamos a ver con Hermes. El capítulo 6, el capítulo 11, el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 20. Y vamos a estar leyendo, dándole seguimiento a un solo tema. Nada más, ¿quiénes van a hacer eso? Los que van a ser redimidos. Después vamos a hacer otro estudio, vamos a ver qué va a pasar en el cielo y qué va a pasar en la tierra, y va a ser otro estudio diferente. Esos redimidos, ¿por qué los van a redimir? Ustedes van a ver las atrocidades que se van a pasar. Es espantoso, ustedes no tienen una idea lo que se va a pasar. Yo cuando me pongo a meditar o cuando yo le llevo la palabra de Dios a alguien, yo solamente le digo, Señor, dame la oportunidad de que esta persona entienda la misericordia de Jesucristo en estos momentos, porque lo que viene no es vivible. Como le dijo, yo los voy a probar como el fuego. Nada más usted imagínese lo que es. Si usted llora en estos momentos por una prueba que es chiquititita y que no le está doliendo, imagínese usted lo que es estar viviendo 7 años con los demonios sueltos en el mundo y gobernando y queriéndolo destruir. ¿Cómo? A mí el Señor una vez me dio una revelación cuando yo quería entender todo esto. Y Él me dijo a mí, imagínense que nosotros le hacemos una celda de acero. Una celda donde va a ser como una criba. Cuando usted lo metan en esa celda va a ser sellada. Usted nunca va a poder abrir esa celda hasta el final. Y le van a poner fuego y usted va a estar metido en esa celda durante 7 años
y lo van a estar quemando y quemando y quemando, y usted no va a morir, porque la Escritura dice que usted no va a morir. La muerte no va a estar en manos de Satanás. La muerte va a estar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a tener la muerte. ¿Usted va a querer estar ahí? Si cuando uno le pone una inyección pega un brinco. Imagínese usted lo que es estar pasando por esos 7 años. Y lo vamos a leer más en detalle cuando ustedes entiendan el capítulo 8, cuando las aguas del mundo se contaminen, cuando no hayan bosques, cuando los mares estén totalmente contaminados y destruidos, cuando en las noches no haya un frío abrasador, cuando en las mañanas no haya luz, cuando no haya que comer. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué agua se van a alimentar los animales? ¿De qué agua nos vamos a alimentar nosotros si no es la sangre de las personas? No hay otra cosa. El canibalismo va a estar ahí presente. ¿Por qué? Porque el pecado se va a castigar. Vamos a estudiarlo poco a poco. Y cuando estamos hablando de la ciencia, yo no estoy hablando de la ciencia en el sentido en que lo estaban viendo hace 2000 años. ¿De acuerdo? O en la época de Daniel. La ciencia aumentará. Un día de estos, yo les conté a ustedes que se descompuso mi teléfono. Y llamé yo ¿cómo se llama? A Verizon, que es donde yo tengo la línea mía de teléfono. Y se metieron y me dijo el muchacho exactamente lo que tenía mi teléfono. Y me dice, ¿verdad que usted está en tal tienda? Le digo, sí, ¿cómo sabe? Pues estaba metido en mi teléfono. ¿Me explico? Si estamos absolutamente... Sí. Para que vayamos viendo un poquito todo eso. El tema del COVID, por ejemplo. ¿Cuándo apareció la primera versión del COVID? Hasta película la hicieron. En el 2014. En el 2015 salió. Ustedes vieron aquella película que se llama The Legend. Búsquenla y la ven. Es de un morenito. Ah, la de Will Smith. Sí, vean esa película. Véanla y hablamos y la comentamos el próximo. ¿Es la que dices que es como la del COVID? No, esa es la película que va a hablar de más o menos cómo van a ser los tiempos finales. Todo el mundo está encerrado. Sí. Y va a haber canibalismo. Danubio, pero también está la pandemia que se hizo como 3 años antes o sea, como en el 2017. Sí. Donde es como ver esto, lo que estamos viviendo. Era una película que se hizo hace 3 años. Okay. Para las que no conocen, Ana Cristina es médico y Helen también, así es que échenle ustedes escuchar a duro el tema. ¿Verdad? Susana, ¿qué se me hizo Susana? Ya se puso la pijama. Hay 3. Entonces, todo eso que vamos a hablar aquí, o sea, que hay suficiente material para hacerlo. Hay suficiente material para que nosotros podamos hablar y podamos comentar. Yo les mando a ustedes mucha información para que ustedes la lean. Yo les mandé hace poco uno que hablaba de la farmacia, el concepto de farmacia, como lo veían los griegos. Revísenla y ustedes se van a dar cuenta cómo se va a gobernar el mundo. Es que nosotros no lo creemos, nosotros todavía estamos tratando de ver algo y no vemos lo que tenemos en enfrente. Yo con esto el teléfono me pegué un susto porque yo decía, pero ¿cómo sabe dónde estoy? Me dice, si usted está en la tienda tal de Verizon, ¿verdad? Le digo, sí señor, me dice, ahí está fulano y tal, vaya y le hablo y le dice que tal y tal. Le digo, ¿cómo? ¿Ok? Bueno, ¿algo más? Acuérdense que estos son tiempos de promoción y descuento. Tanu. Sí. Cuando ya la última por hoy, cuando hablas del milenio, que la gente que no va a morir va a estar, digamos, atizada ahí, de que en el asunto en el sufrimiento, en el martirio, porque la muerte es Jesucristo el que tiene, digamos, no que tiene el poder porque él lo tiene siempre, sino que va a estar como siendo él, ¿verdad? Pero ahora, digamos, si es el diablo, pero siempre Jesús es el que dice sí o no, porque el diablo no hace nada sin que Dios permita. Ok, pero en ese momento ya no va a estar el Espíritu Santo, el diablo va a hacer lo que le da la gana. Así es. Pero ahora, digamos, en esta época,
bueno, Dios tiene control de todo y Jesús, como dice en la palabra, está gobernando a la diestra del Padre y ahí está vivo y teniendo control de todo, pero el diablo, digamos, puede quitarle la vida a una persona. No, si Dios no lo permite. Ah, no, por eso, en el tanto Dios permita. Sí, así, nada más. Nada más. Aquí yo di un estudio hace tiempo también hablando en Apocalipsis 11 que nadie se muere en la víspera, Sí, así es. ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, algo más. Bueno, hermana Beatriz. Sí, hermano. Ya nos despedimos. Amén. Está muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, que en esta noche nuestra alabanza y nuestra adoración haya llegado a ti como ofrenda agradable, Padre Celestial. Grande eres, Señor, y digno de ser alabado. Te reconocemos, Dios, como el único y sabio Dios que estás en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Padre bendito, porque tú nos rescataste, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque somos tu pueblo escogido. Pertenecemos a tu iglesia, Señor. Y por fe, bendito Dios, tú nos estás de veras revelando y revelando cada día más y aclarando los tiempos finales, Padre Celestial. Pero tenemos fe, bendito Padre Celestial, que tú no vas a permitir que estas cosas la veamos, Señor, porque nos vamos contigo. Bendito Dios, damos palabras de fe que nos vamos contigo en el arrebato, Padre Celestial. Así lo confesamos, Dios eterno. Te agradecemos día tras día, Señor, que le reveles más y más a nuestro hermano Danubio, a nuestro hermano Hermes, al hermano Milton, a todos los que apoyan a nuestro hermano Danubio, Señor. Gracias, Dios, porque confiadamente, Señor, vemos que cada día nos aclaras más y más los tiempos finales. Te agradecemos, Señor, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros, Señor, y no tenemos temor alguno, Padre Celestial, sino antes al contrario, Señor. Vivimos confiadamente, esperando tu venida, bendito Padre Celestial. Bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos, bendito Padre Celestial, y a los que no pudieron entrar, Señor. Dale la oportunidad también, bendito Dios, de que no falten para que aprendan más de ti, bendito Dios. Y que no tengamos temor alguno, Padre Celestial. En el nombre precioso te agradecemos todo esto, Señor, por tu Hijo Jesucristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, como siempre hemos dicho, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sí, Señor, estamos viviendo estos días confiadamente delante de ti, Señor, que nos tienes en el hueco de tu mano y nos proteges, Señor. Siempre nos cubres bajo tus alas, Señor. Gracias por ello, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.